mío de nuevo aquí para ustedes. Dígame, mi gente. Cuente. ¿Qué lo que? Aquí estamos felices y contentos haciéndole la sugerencia a ustedes, nuestros queridos amigos, que se suscriban acá. Sí. Suscríbanse en este canal que le está trayendo cosas buenas, cosas que elevan su conocimiento, aumenta su conocimiento y saber no ocupa espacio. Eso es así. Así es, de nuevo aquí con un contenido para llevarle a ustedes cultura, historia, conocimiento. Espero que de antemano les guste. Suscríbanse si les gusta. Si llegan al final de este contenido que vamos a hacer, por favor, compártanlo. Siempre digo que es importante que ustedes lo compartan con más personas para que las demás personas puedan seguir compartiéndolo y así nosotros poder crecer. Es la única manera que tenemos para que YouTube se dé cuenta que nosotros estamos haciendo algo bueno y así nos suben para que más personas lo vean. Miren, muchachos, hoy yo quiero iniciar de una manera diferente. Quiero hacerlo con una palabra que, para estar bien seguro de lo que voy a decir, la busqué en el diccionario de la Real Lengua Española, la RAE, que se llama, ¿verdad? Real Academia de La la Real Lengua Academia Española. Española, la RAE. Bien, la palabra es restaurar. Y sus sinónimos su sinónimo es reparar, restablecer, restituir, recomponer, renovar, rehabilitar. Por ende, hay otra palabra que viene ahí acompañada también que se llama restauración. Y si esto lo extrapolamos al término político, la palabra restauración significa restablecimiento de un régimen político que había sido sustituido por otro. ¿Cierto o falso? Muy correcto. Entonces, dado esto, la palabra restauración, quizá muchos dominicanos de a pie o muchos dominicanos que viven en el exterior no saben el significado que tiene para nosotros los dominicanos lo que es la restauración. Allá se celebra un día que se llama el Día de la Restauración. Un día como hoy, 16 de agosto. Sí, hoy nosotros, no es bueno decir cuando uno está grabando porque por ética uno nunca quiere decirlo, pero en realidad hoy podemos decir que es 16 de agosto, por aquello de que... La fecha obliga. No, por aquello de que cuando uno va a subir el video ya quizás ha pasado el día, pero sí vamos a tratar de que esto salga lo más pronto posible. Y el objetivo es querer llevarle información a aquellas personas que no entienden por qué en la República Dominicana se celebra un Día de la Restauración y cuál es el significado Y su importancia. de la restauración, cuál es la importancia, qué fue lo que produjo que llegase ese día para que hoy se conmemorara el Día de la Restauración. ¿Se conmemora o se celebra? Se conmemora. Se celebra. Se celebra. Es una fiesta. Porque hay una diferencia entre conmemoración y celebración. En este Cuando caso, fusilan a un héroe como Francisco Rosario Sánchez, no se celebra. se conmemora. Se conmemora, se recuerda. Ok, en este caso vamos a celebrar un hecho que pasó. Sí, que Ok. nuestra segunda independencia. Ok, oigan por dónde vamos ya. Nuestra segunda independencia. Porque muchas personas dicen, pero ven acá, el dominicano celebra un día de la restauración, celebra el día de la independencia, celebran otro día y entonces, para ponerlo claro con este de la restauración, nuestro querido amigo Tapia, que es un hombre totalmente acucioso, le gusta hurgar, le gusta estar pendiente a lo que fueron los hechos históricos de nuestra República Dominicana y el Caribe. Entonces, con él vamos a estar conociendo qué fue lo que produjo ese hecho. ¿Por qué hoy nosotros celebramos el Día de la Restauración? Nuestro historiador que no es historiador. Exacto. Qué bueno que lo dijiste. Esa me bueno que gustó. lo dijiste. Esa me gustó. Sí. Nuestro historiador que no es historiador. Sí, porque Sí. Pero sabe más que cualquier historiador. es que mis amigos me quieren mucho
Entonces dicen, Jorge Tapia, el historiador Jorge Tapia. No, yo soy un investigador de los hechos del pasado. No puedo decir que soy historiador porque yo no soy catedrático universitario, que esa es una condición que se exige. No he publicado libros de historia, segunda condición que se exige. Tengo 2 libros ya redactados, pero no los he publicado. Y no soy miembro de número de la Academia Dominicana de Historia. A usted lo que le falta es pertenecer a ese miembro, pero usted es historiador, porque usted hurga mucho en lo que es la historia y usted sabe mucho de historia del Caribe. Así que déjese de eso y manténgase ahí. Para mí, usted es mi historiador de cabecera. Para nosotros. Y dase para nosotros. Vamos allá. Bueno, pues, familia. Dígame usted, ¿cuál fue el hecho que desencadenó para que República Dominicana, de ahí en lo adelante, entonces pasase a celebrar lo que se llama la restauración? Bueno, recuerden que nosotros tuvimos la famosa independencia efímera, que no fue peleando. Fue una declaración de independencia de manera pacífica porque España no tenía interés en nuestra isla y nos independizamos y ya, y ellos se fueron. Pero, ok, esa efímera fue una independencia de España. Sí, fue al principio, la primera. 1810. Fue la primera en el año 1821. O sea, en noviembre, los últimos días de noviembre, no se especifica qué día fue. Algunos ya quieren cerrar con que fue el 1 de diciembre, pero fue a finales de noviembre. El licenciado José Núñez de Cáceres independizó nuestro país y le puso el nombre de República del Haití Español. ¿Qué? Porque la isla entera, ¿verdad? Entonces le puso Haití Español en noviembre del 1821, pero el 9 de febrero de 1822, o sea, casi 2 meses después, fue invadido nuestro país por Jean-Pierre Boyer y quebró ese intento libertario que apenas duró 2 meses y por eso se conoce como independencia efímera. Pero independencia real y duradera fue la del 27 de febrero de 1844, cuando los trinitarios independizaron nuestro país 22 años después de la invasión de Jean-Pierre Boyer de 1822, se independizan en el 1844. Los haitianos sabemos todo que no aceptaron nuestra liberación y invadieron. Después de haberse retirado los ejércitos y los funcionarios haitianos, regresaron tratando de recuperar el país que habían perdido y nos invadieron en el 1844, en 1845 y luego el presidente, que no era presidente, él se declaró emperador, Faustín Soulouque, nos invadió en el 1849 y en el 1855. Esas 4 invasiones fueron todas derrotadas en más de 100 combates, pero en 14 grandes batallas fueron derrotadas las tropas haitianas de manera invicta. Los dominicanos ganamos todos los encontronazos que tuvimos con ellos y finalmente nos liberamos de ellos. Pero ¿qué sucedió? Que 2 semanas después de haber logrado nuestra independencia, el general Pedro Santana le dio un golpe de estado a la Junta Central Gubernativa y comenzó a perseguir a los trinitarios mientras peleaban todos contra los haitianos. Él estaba persiguiendo a los trinitarios, a los patriotas y fusilándolos. Fusiló a más de 100 patriotas, Pedro Santana, hasta que llegó un momento en que para poder sobrevivir, tuvieron que unirse al partido de Pedro Santana, los patriotas que quedaban. Entonces Mella y Sánchez tuvieron que plegarse porque si no serían fusilados. Estaban presos y ok, vamos a trabajar con el gobierno. Tuvieron que aceptar. ¿Qué sucede? Que sin hablar con nadie, sin consultar con nadie, por motus propio, el 4 de julio del año el 18 de marzo del año 1861, después que nosotros habíamos estado, hablo nosotros como nación, que los dominicanos habíamos estado combatiendo las invasiones haitianas durante 11 años,
viene Pedro Santana, envía una comisión a España, presidida por el general Ramón Mella, y con una carta sellada para la reina de España. Y en esa carta él le solicita a la reina de España la anexión, que sea anexado nuestro país y convertido en una provincia de ultramar de España, y eliminó nuestra independencia. ¿Por qué? Eliminó nuestra independencia porque ese fue un negocio que no son muchos los que lo dicen. A cambio de ese acto traicionario contra la patria, Pedro Santana recibió 150,000 pesos fuertes españoles, que eso era muchísimo dinero en esa época. Recibió también el título nobiliario de Marqués de las Carreras. Exacto. O sea, que ya él era noble. Por haber hecho eso. Sí, por eso, con los impuestos que recaudaba la corona española, a las familias nobles le tocaba un salario. O sea, Pedro Santana hizo tremendo negocio. Yo escuché a un señor el día pasado en una entrevista. Él como que quería hacer alusión como de que Pedro Santana lo malinterpretaron, como que Pedro Santana tenía otra intención. ¿Qué de cierto hay en eso? No. Porque lo que entienden los dominicanos que fue una traición en realidad. Pero también se rumora que Pedro Santana lo hizo, según él, porque temía a que vengan los haitianos a invadirnos nuevamente, y él se aseguró con una potencia de ese tiempo, que era España, una de las 4 mayores, ¿verdad? Entonces él quiso asegurarse con ellos de que para evitar que nos invadan, por si acaso ellos vienen, nos defiendan los españoles. ¿Tú crees que quizás fue por protección? Esa fue la cotorra. Déjame protegerme con esta vaina. Esa fue la cotorra que él Sabrá dio. Dios lo que él cogió. Ese fue el cuento que él hizo, porque, o sea, que necesitábamos ser protegidos por España para impedir el ataque de los haitianos. Pero los haitianos nos habían estado atacando durante casi 12 años, y durante esos casi 12 años, fuimos derrotándolo de manera invicta. No perdimos nunca una batalla. Esa fue la excusa que dio Pedro Santana. Quizás él cogió unos chenchitos que le ofrecían los españoles para meterse 150,000 pesos fuertes españoles y el título de Marqués de las Carreras. Pues, ese fue el negocio de la anexión, que a nosotros no nos lo cuentan. Eso hay que ir a buscarlo en los historiadores de la época. Pedro María Chambó. Y que él se pensaba otra cosa también. Tiene aquí. Pues, oye, Pedro, te vamos a dar unos 150. Tú nos dejas entrar. Y mete caña. Mete caña. Nosotros solamente llegamos al país. Tú te haces el chivo loco. Y tranquilo, que te dejaremos de gobernador de la isla. Y te dejaremos de gobernador de la isla. Te daremos todo tu rango. Y a los haitianos tú lo mandas para el carajo. Sí, pero entonces, ¿qué sucede? Que tan pronto se entera el general Mella de la carta, del contenido de la carta que él le llevó a la reina y que se materializó la anexión a España, el general Mella dijo: hasta aquí terminan nuestras relaciones amistosas y de todo tipo. Ajá. Rompió con Pedro Santana, se fue rápido para Santiago de los Caballeros. Mella era santiaguero, aunque vivía en la capital, porque después de decirle algo así a un genocida como Pedro Santana, pues lo que venía ya se sabe que bobo. era fusilamiento. Venía Santana bobo. no jugaba. Pues, como dijimos, que el 18 de marzo, ¿verdad?, fue anexado nuestro país a España. Convocaron, y ahí mismo en el Parque Colón anunciaron que la República Dominicana en 1861. Ok. 18 de marzo de 1861. Le informaron, convocaron a la población al Parque Colón, al lado de la catedral, y ahí se informó que la República Dominicana dejaba de existir y que ya pertenecíamos a España. Eso fue tragado en seco por la población. Ay, que se había mantenido peleando por su independencia. Y mira qué tan fácil entregan la soberanía. Sí, porque resulta que durante la independencia efímera, los dominicanos tenían el sentimiento de nacionalismo, de que se sentían ser dominicanos desde el siglo XVII para acá. Ya eran dominicanos, pero no tenían el sentimiento de patriotismo.
No es lo mismo patriotismo y nacionalismo. Nacionalismo es la nación, que yo nací en un sitio, de ahí viene la palabra Y el patriotismo nacionalismo. es lo que tú sientes El por tu patriotismo es un patria. sentimiento, el amor que tú sientes Sí. por tu país, por tus ríos, por tus montañas, por tus abuelos, por el pueblo de donde tú naciste. Sí, estamos O sea, claros es de un eso. sentimiento de amor, el patriotismo. Para esos tiempos no había todavía madurado suficientemente la sociedad dominicana para tener sentido de la palabra patria. Y es por eso que durante el gobierno de los independentistas había muchos que conspiraban contra los independentistas para ser franceses de nuevo, convertir nuestro país en una colonia de Francia, encabezado de esa gente por Tomás Bobadilla, el presidente. Ajá. Pero había otros, como Buenaventura Báez, el general Buenaventura Báez, que aspiraba a que nuestro país fuera gobernado por España, que fuera una posesión de España, igual que Pedro Santana. Pero por enemistades de ellos dos, peleando dos buitres por la carroña, se enemistaron, Santana y Báez. Entonces, Caudillos. sí, esos dos caudillos, que los dos querían ser cabeza de león. Nadie quería hacer cola. Nadie quería hacer cola de ratón. Entonces, se separaron, guerrearon, pelearon, y los trinitarios que estaban con uno y con otro, pues tuvieron que repartirse, porque esos eran los que tenían el poder. Y por eso encontramos a Sánchez como jefe de la plaza militar, de la plaza de Santo Domingo en los gobiernos de Pedro Santana. O sea, Perdón. Y a Mella en el bando enemigo Ajá. de los baecistas, siendo jefe durante los gobiernos de Báez, 3 veces fue presidente, siendo jefe de Santiago de los Caballeros, el jefe militar. Y hubo un momento de guerra entre Santana y Báez que Mella y Sánchez estuvieron a punto de enfrentarse. Ajá. Sí. Pero, ¿qué sucede? Que durante esas casi 12 años de guerra de independencia, para mantener nuestra independencia contra Haití, nació el sentimiento ya de patriotismo. Ya los dominicanos comenzaron a sentir amor por la patria. ¿Y quiénes fueron los Ya no querían ser españoles, ni franceses, ni ingleses, ni norteamericanos. Pero también, los propulsores de eso fueron los trinitarios, ¿verdad? sí, fueron los De trinitarios. venderle al pueblo ese conocimiento, llevarle ese conocimiento y fajarse ellos para que entonces eso se aboliera, esa situación de que nosotros pertenecíamos a España, Sí, ¿verdad? porque fue Juan Pablo Duarte el que Exacto. descubrió que nosotros Primordialmente éramos una Duarte. nación. Fue Duarte el que comenzó a hablar de patria. Antes de Duarte no aparece la palabra patria en la boca de ningún dominicano. Ok. Es Duarte que ya había estado estudiando en Estados Unidos, en Inglaterra, en España y en Francia. Francia. Sí, porque estuvo en España también. Sí, Y de entonces Francia fue que viene con... sí, estudiaba sociología, estudió muchas cosas, teneduría de libros, que hoy viene siendo como contabilidad, algo así, o administración de empresas. Y ya Duarte, viendo cómo eran los países desarrollados, cómo funcionaban los gobiernos, las democracias, es que él viene con esas ideas a nuestro país. Pero resulta que 2 meses después de haberse anexado nuestro país a España, ya había un coronel que estaba en el Cibao regado, el coronel José Contreras, que no podemos aceptar esta anexión. Y cuando llegan a San Francisco de Macorís y van a bajar la bandera dominicana, porque era pueblo por pueblo que ellos iban anunciándolo y bajando la bandera dominicana. Bajando la bandera para para subir subir la la bandera España. española. Señores, pero qué En sinvergüenza, San Francisco de Macorís hubo un tumulto y que abajo España, que viva República Dominicana. Ya tú sabes cómo estaban los La dominicanos gente regados. oponiéndose. Y la gente del ejército de Pedro Santana disparó contra la multitud y mató a muchísima gente. Y ese mismo día, 2 de mayo del 1861, en Moca, en el acto de bajar la bandera para subir la bandera dominicana para subir la española, ahí estaban los dominicanos regados que no iban a aceptar que bajaran la bandera dominicana. Pero una pregunta, Tapia, perdón. ¿El gobierno de él era autoritario, era dictador o era democrático? Era dictador. Era Pedro Santana dictador. era dictador. Oh. Son O sea, caudillos. él lo hizo, fue atento a Sí, solvencia sí, porque testicular.
Exactamente. Miren qué es lo que pasa. Excelente palabra. Miren qué es lo que sucede. Es que cuando se va a pelear contra un enemigo poderoso, obligatoriamente el que va a pelear tiene que hacer alianza con gente, incluso gente que tú no lo quieres, pero él no quiere a tu enemigo tampoco. Exacto. Pues bueno, vamos a enfrentar tú y yo al El enemigo. enemigo de mi enemigo Es mi amigo. es mi vaina. Entonces, los trinitarios tuvieron la necesidad de unirse a los sectores conservadores, a los Bobadilla, que había sido durante los 22 años de gobierno haitiano, él había sido funcionario del gobierno, incluso llegó a ser presidente de la Suprema Corte de Justicia. Báez, Santana, toda esa gente de la alta alcurnia de esa época tuvieron que aliarse a ellos porque tenían gente, eran dueños de finca, tenían muchos soldados, muchos trabajadores que peleaban. Pero tan pronto llegaron ahí, se independiza nuestro país el 27 de febrero de 1844 y 2 semanas después, el 13 de marzo de 1844, Pedro Santana le dio un golpe de estado a los muchachos, que le decían los muchachos. Después de haberse independizado. Claro. Sí, a las 2 semanas de lograrse nuestra independencia, Pedro Santana le dio un golpe de estado y comenzó a perseguir a los trinitarios y a fusilarlos. Ah, pues que era fuerte el Pedro No, es que ese. Pedro Santana todo el tiempo, para mí lo que Fue un yo he asesino. visto de historia, es un asesino y todo el tiempo fue atrás de su beneficio. Sí, entonces eso fue el 2 de mayo, volviendo a Moca, que hubo un combate porque los dominicanos, encabezados por el coronel José Contreras, se enfrentaron a los que querían izar la bandera española, pero el poderío de Santana era muy fuerte, vencieron a los patriotas, mataron a muchos, apresaron al coronel José Contreras y lo fusilaron el día 20 de mayo, de ese mismo mes de mayo, lo fusilaron al coronel José Contreras, que fue un héroe muy laureado durante todas las guerras de independencia que se hicieron contra Haití, pero que para ese momento José Contreras tenía 92 años de edad y era ciego. Estaba casi prácticamente Mira ciego. cómo era el liderazgo del que, siendo ciego, el pueblo de Moca lo siguió y lo apoyó. ¿Cómo se llamaba ese? José Contreras. Ah, pues entonces allá hemos tenido 2 eventos de ese tipo, porque tuvimos también a Joaquín Balaguer, que gobernó el país totalmente ciego. Sí, O sea, entonces, que la historia se repitió ahí con él. sí, Yo entonces, creo que en la historia del mundo, esos son hechos que en muy pocas partes se han visto. Un presidente como Joaquín Balaguer gobernó Seguimos. prácticamente ciego, pero eso es otra historia. Vamos allá, seguimos. ya, entonces Sánchez que había sido desterrado, estaba en Curazao, Exiliado. en el destierro, exiliado. So, ellos tuvieron que dispersarse, salir cada El uno. que se quedaba lo mataba, Santana. Sí, porque lo estaba persiguiendo. Pero- todo el que no está en contra mí sabe que tiene lo suyo. Pero ok, ya ellos habían logrado la independencia del país. De Haití, Sí. exacto. De Haití. De Haití. Entonces, hubo un fallo. El fallo de ellos fue no eliminar a Pedrito. No, porque Pedro le hizo el papel que estaba con ellos. Ah, es que el tipo le vendió la Y, falacia claro, de que estaba igual con que ellos. Báez. Llegó con muchos soldados desde el este, un ejército poderoso porque tenía todos los peones de él. Tenía los dinero. armó, era rico. dinero, era rico. Pues mire, Pedro, donde quiera que usted esté, déjeme decirle, usted era un traicionero. No le diga así a Balaguer, que lo puso en el Panteón de la Patria. No, pero Balaguer leyó un panegírico ahí que hay que escucharlo. Miren, El que Balaguer leyó de él. miren. Pedro Santana fusiló al coronel Pedro Alejandrino Pina, cuñado de Juan Pablo Duarte, hermano de María de la Hoz Pina, que había sido novia de Duarte. Lo fusiló. Incluso de los fundadores de la Trinitaria, Pedro Alejandrino Pina. Fusiló a los 3 hermanos Puello, José Joaquín Puello, héroe de la batalla de la Estrelleta, a Gavino Puello y a Eusebio. Fusiló a el general, el centinela de la frontera, el general Antonio Duvergé, junto con su hijo Enrique Duvergé. Y no fusiló a su otro hijo Daniel Duvergé porque tenía 14 años. Lo Wow. metió preso para fusilarlo cuando cumpliera 18 años de edad. Y 4 años después, el mismo día del cumpleaños de Daniel Duvergé, Pedro Santana lo fusiló.
En el primer aniversario de la independencia de la República, el 27 de febrero de 1845, un año después de nuestra independencia, fusiló a María Trinidad Sánchez, que fue la creadora de nuestra hermosa bandera, la que la confeccionó. O sea, Pedro Santana fusiló gente, señores, que fue un genocida. Bueno, sí, ¿no? Entonces hay gente que dice, no, que era un héroe. Que no. Usted empieza bien, usted es un héroe, pero si después usted la echa a perder y termina mal, usted deja de ser un héroe. Pues ese hombre no se puede justificar. Entonces yo he escuchado personas justificando, que No, Pedro yo no. Santana lo que quería era otra cosa, que a Pedro Porque Santana... los haitianos no iban a Él dijo, dominar. a Pedro Santana lo malinterpretaron porque Pedro Santana lo que No es- tenía era miedo de que esto y que lo otro. Yo escuché a alguien sí, hablando así. pero no es así. Pedro Santana le vendieron sueños. España, para querer terminar de conquistar ya todo el Caribe, porque ya tenía Puerto Rico en ese tiempo, tenía Cuba, dos grandes islas del Caribe, ya quería volver a tener a República Dominicana. Entonces le vendieron sueños, le dijeron, mira, tú vas a ser, vamos a coger todo, pero tú te vamos a dar ese puestazo. Entonces, un puesto grande, tenía muchos subordinados. ¿Qué pasa? Que comenzaron a virársele todo su guardia a Pedro Santana, porque también eso fue, que se le viraron mucho. Luego de que cuando España vino ya para acá, allá a coger lo suyo, que ya la anesaron, Ya dijo, ya a vamos todo- seguro, todo- ya el todo- hombre hizo el terreno. todo el que era coronel mayor era nadie delante de la gente que vinieron, toda la guardia que vino de Cuba y vino de Puerto Rico por parte de España. Que a Le Pedro, bajaron. a Pedro Santana lo cogían de conejillo de sí, India. él pensaba que iba a ser un jefe. Entonces, cuando vinieron, él vino teniendo un rango de tercera. Alante de todo el que Sí, vino. Todo el sí. mundo estaba por arriba de él. Pero Entonces, imagínate, ahí vinieron... ahí él Sí, dijo, los contrale, ¿qué fue lo funcionarios- que hice? Sí, los funcionarios españoles trataban con desprecio a Pedro Santana porque recuerden que esos funcionarios españoles venían de las colonias de Cuba y Puerto Rico y de España. Y esos funcionarios estaban acostumbrados a tratar a los negros peor que si fueran perros. Exacto. Porque en Cuba y Puerto Rico había una esclavitud rígida, cruel, no como en República Dominicana, que como ya había quebrado, no maltrataban a los esclavos porque no había nada que hacer. Sí, con pero a mí ellos. lo que no me gustó que también él le vendió una cosa a los trinitarios, le hizo creer que estaba con ellos y después también lo traicionó. Porque Ahí fue lo es malo. que él todo el tiempo fue atrás de su propio beneficio. Sí. Él nunca fue puro. Él como no fue dicen. patriota, nunca fue patriota. Fue atrás de lo suyo, realmente. Entonces, después de ese desenlace que se fraccionan los trinitarios, se tienen que dispersar. Uno se va para el asilo, ¿no es? Sí. Otro se va Para los campos y otros fueron fusilados. ¿Qué Y otros pasa fueron con fusilados. Sánchez luego que con Sánchez luego que se da cuenta que todo está pasando Sí, esto? después de esos fusilamientos de mayo del año 1861, del mes de mayo, ¿verdad? Cuando fusilaron a más de 40 en San Francisco de Macorís, fusilaron 20 y en Moca fusilaron a más de 20 junto con el coronel José Contreras. Sánchez se regresó en el año 1861 y entró por Haití a pedir ayuda. Porque él dice que él entra por Haití porque es la mejor manera para pedirle ayuda al presidente Fabre Gefrard. Y se entrevista con el presidente Gefrard, que había sido un enemigo furibundo de los dominicanos durante las guerras de independencia. El general Fabre Gefrard, siendo presidente en ese momento, llega Sánchez y le dice: señor presidente, la persona que está hablando con usted es la persona a quien la providencia escogió para que independizara a la República Dominicana del dominio de Haití. Si en aquel momento hice lo que hice, no fue por odio a Haití, sino porque entendía y sigo entendiendo que la República Dominicana debía ser independiente, y además de que la isla Hispaniola es lo suficientemente grande para que cada nación habite el territorio que le corresponde. Cotorru, que salió el morenito. Sí, no, Sánchez no era fácil. fuerte. Pidiendo ayuda, pero oye, ¿cómo le pone la tapa al pomo? Y dice: si es cierto que a los dominicanos no nos conviene ser gobernados por España, tampoco le conviene a Haití compartir su frontera con un país que es esclavista,
Dijo Sánchez, la libertad está llena de cadenas. Quien no conoce, bueno, se me olvidó, quien no conoce su... Wow, Dios mío, tan lindo que iba a quedar eso. Pero él fue el que dijo, entro por Haití Sí. porque... No, Un poema. Y si sí, alguien, porque no- y sí, si un alguien que escrito si yo de él. qué dice, dígale que soy la bandera dominicana. No, no, si eso alguien fue. pretende mancillar mi nombre, Decir decirle que soy la bandera que soy dominicana. la bandera dominicana. Un escrito Señores, de él. se nos han olvidado. Este país me ha robado todo eso, señores. Pues Yo mire, tenía todo eso presente. Mire, el presidente esos Fabré trinitarios. Gefrar se puso de acuerdo con Santana, con Sánchez, Con Sánchez. y le prometió que le iba a dar armas, municiones, alimento y dinero. Se fue Santana a esperar la ayuda para el lado dominicano, se fue para San Juan de la Maguana. Y en el momento en que estaban en la frontera esperando por esas armas, ya habían sido chivateados, fueron delatados por traidores, los emboscaron y los tirotearon. Apresaron a Sánchez y a 20 compañeros más, pero se escaparon el general José María Cabral, los generales que eran hermanos Timoteo y Andrés Ogando, que esos, aparte de Luperón y Antonio Duvernay y José María Cabral, esos dos sanjuaneros del paraje de Pedro Corto, de San Juan de la Maguana, figuran como los hombres más bravos del sur. La familia Ogando Encarnación de allá de San Juan de la Maguana eran 11. De los 11 había 2 hembras. Los 9 varones pelearon por la patria en las 3 guerras de independencia. O sea, en la guerra de independencia, en la guerra de la restauración y en la guerra de los 6 años. Entonces, a Sánchez lo apresan. ¿Y qué pasa con él? Sí. Después de... Vamos allá. Vamos Porque allá. ahora recordé la frase que él dijo. La libertad está llena de cadenas. Quien no conoce la prisión no merece ser libre. Ahora sí. ¡Ay! Lo dije, lo recordé. Sí, Señores, entonces- este COVID me ha robado a mí y este país me ha robado todo lo que yo tenía aquí guardado de patriotismo. Pero el patriotismo lo tiene Bueno. guardado ahí. Sigue Pero sigue sí, ahí, entonces sigue ahí. lo que quiero decir, exaltando a la familia Ogando Encarnación, que se escaparon los generales Timoteo Ogando y Andrés Ogando junto con José María Cabral, cuando atraparon a Sánchez herido en una pierna, fue que los 9 varones de esa familia pelearon en nuestras 3 guerras, y de esos 9 varones, 7 murieron en los campos de combate, combatiendo por la patria. Wow. A Sánchez, en ese mismo mes de julio, cuando él llegó al día siguiente, el día 4 de julio, fue fusilado por órdenes expresa de Pedro Santana. Pedro Santana. Pero todavía sigue Pedro Santana en el ruedo. Claro. Entonces sucede, sí, porque él Aún fue, ya con los españoles dentro del país. Porque, claro, fue el sí, que lo metió. Fue ahí mismo, fue en el año 1861, Fue en cuando el él 61. anexó el país de España. Está bien, pero entonces llegan los españoles. Tú me dices que a él le dieron un rango. Protestan en Moca, Sí, pero eso fue protestan después. en San Pero es Francisco lo que él y está, protesta Sánchez. Exacto, pero eso fue después. Lo que yo te Fue dije inmediato. que a él le vendí en sueño y se dio cuenta, pero no fue ahí, fue después, porque Ok. en ese momento la cosa ya estaba caliente. Ok. Sí. Y tengo por entendido que la ayuda haitiana no llegó, fue porque se dieron cuenta los españoles y le mandaron un mandadito al presidente haitiano, le dijeron, ten cuenta. Los españoles, En cuenta, ¿Cómo que le dijeron? ¿Cómo que le dijeron? Ten cuenta si te meten en ese lío. Los Para que no salga embarrado. Oye, no te metas ahí. Para que no salga embarrado. Para que no salga embarrado. Bueno, pues. Sí. Eso No, es- mi general, que yo no voy a pasar por ahí, porque si paso me voy a ensuciar de lodo. No pase. ¿Y qué sucede? Que tan pronto se enteran los españoles de que Sánchez estaba procurando ayuda en Haití, mandaron desde Cuba una flota de barcos de guerra y la emplazaron frente a Puerto Príncipe y anunciaron que si ayudaba a los dominicanos del presidente Fabré Gefrar, ellos iban a bombardear y Bombardearla, destruir la ciudad La de Puerto ciudad de Príncipe. Sí, sí.
Sí. Ten Ah, cuenta. pues hay que guardarle su vainita a los cubanos entonces. A No, Sánchez. no, los cubanos, porque realmente No, eran los españoles que estaban en Los Cuba. españoles que estaban en Cuba. Exacto, tenían Ya, colonia ahí. cubana. Todavía no eran cubanos No. ellos para esa época. Entonces Sí, porque sucede ahí que se asentó una colonia de españoles bien Y fuerte en Cuba. sí, en Cuba los cubanos son blancos Por eso que o sí. son negros. Ahí no hubo Porque mezcla. de ahí para acá, bueno, ellos lo cogían de ejemplo y dicen, después de la restauración fue que esas dos colonias después se empantalonaban, vamos a pelear porque ellos sí, nosotros no. Exacto. Por ahí vamos a ir Ahí es que yo dentro de un quiero que rato. caigamos, sí, porque... A Sánchez lo llevaban sentado en una silla porque estaba herido para el cementerio del Cercado, que fue ahí donde lo capturaron, Le di en piso. para fusilarlo en el cementerio, cargado en una silla, herido. Y en el camino él iba vociferando: yo soy la bandera dominicana, quiero morir envuelto en ella. Yo soy la bandera dominicana, quiero morir envuelto en ella. Así Y decía. tanto lo pidió que le concedieron eso como su último deseo y lo envolvieron en la bandera dominicana, lo cubrieron Y le di en y papá. lo fusilaron. Ofrécome. Sí, entonces, eso fue, como dijimos, el 4 de julio, que coincide la fecha 4 de julio con la independencia de aquí, pero del año 1861, cuando fusilaron a Sánchez. Poco después, ya unos meses después, un par de años después, porque ya vamos a hablar de febrero del año 1863. Pero a todo esto, todavía no entra en efecto la independización. Todavía- La independencia restauración, ahora es que vamos se a la restauración. independizaron, pero todo esto no ha entrado en efecto porque Pedro Santana no ha dado paso a nada. No ha dejado ¿verdad? que se haga nada. Ya se llevaron de golpe y porrazo A a los Sánchez. trinitarios, Ya, los barrieron ya, a los yo- Y trinitarios. Mella. Mella estaba en Santiago de los Caballeros. A Mella le dieron una Junto- puñalada en la ingle, creo que fue. Mella estaba en un- junto a Báez, porque Mella y Sánchez se unieron a Santana, pero después Mella con el problema ese que hubo con la anexión, se fue con Báez, con Buenaventura Báez, enemigo de Santana. Entonces estaba Mella con los baecistas y Sánchez con los santanistas, pero después Sánchez también le retiró el apoyo a Pedro Santana y por eso lo exilaron. Claro. Por eso lo sacaron Le del vio los país. intereses, tuvo que correr más que José Luis Sánchez. Hablemos del generalísimo Santiago Rodríguez. Hay una provincia, Santiago Rodríguez, y ni siquiera los nativos de esa provincia saben quién fue Santiago Rodríguez y qué hizo. Ese fue el iniciador supremo de la Guerra de la Restauración. Ajá. Sí. El generalísimo Santiago Rodríguez tenía un liderazgo por haber sido coronel en la independencia. Ya venía con un aura, una fama, y tenía en Mao tenía una finca, él era hacendado, pero también era maestro de escuela. O sea que él tenía todas las condiciones para ser un líder de pueblo. El generalísimo Máximo Gómez comenzó a contactar en el Cibao a los principales líderes de la guerra que habíamos De la liberado independencia. durante la independencia. Sí. Y tenía todo armado ya para el 27 de febrero del año 1863, 2 años después de la anexión, Ajá. independizar, o sea, restaurar la independencia, restaurar la República Dominicana el 27 de febrero del año 1863. O sea, cuando estamos hablando de que ya ellos empiezan a reunirse para buscar la forma de restaurar, vamos a decir, porque esto hay que aplatanarlo, Claro. para Sí, que la gente sí. lo entienda. Señores, nosotros nos independizamos de lo haitiano. Pedro Santana nos jugó una vuelta rara ahí y nos está jodiendo la vida. Vamos a restituir esta cuestión y vamos entonces a darle pie a nuestra independencia. Y vamos a ver qué hacemos con Pedro Santana. No. Me imagino que esos eran los términos, ¿verdad? Claro. Sí, sí. Y reúne a los líderes más connotados, no solamente guerreros, sino también a los pensadores. La palabra coño no se utilizaba para ese tiempo, me imagino yo. Sí, porque es una palabra que la usan Y mucho no, los españoles. y que el pueblo... Coño, porque Santana... Yo sé por qué Santana no hizo esa vaina nosotros. Y, Sí, que, pero- y que aparte de que teníamos el sentido
patriota, nacionalista. Ya había nacido Sí, el, ya el teníamos. sentimiento de No nacional. di en donde el hermano duele. Oh, pero Le venga, nos patriotismo. metían nuevos impuestos. Ay, que a nadie le gusta la vuelta. Ay, Sí, era sí. que no estaba España. entonces. Y entonces también, también España, como dice, como dijo ya el Tapia, España vino a meternos presión y a tratarnos nuevamente como esclavos, cosa que ya nosotros ya, porque ellos venían con el sistema de cómo estaban tratando a las personas en Cuba y en Puerto Rico. Y ellos no pagaban impuestos, pero los dominicanos sí. Exacto. Ah, ellos Entonces, querían, ahí entra- ellos querían venir a utilizar las propiedades y las cosas de nuestra tierra y que nosotros fuésemos Sí. empleados de y ellos. vinieron con Sí. su discriminación racial y vinieron con todo eso y el desprecio a los criollos, porque también esa era otra. Ahí había clasismo, como dice Sí. Tapia. Señores, había pero lucha de clases. La historia de nosotros se ha visto plagada Ay. por un sinnúmero de hechos que Sí. nosotros los dominicanos tenemos una fortaleza como el que más. ¿No? Y de ahí- Mire, Yo monté, perdón, Tapia, yo monté un señor, un americano, y estuvimos hablando. Y él me preguntó a mí que cuál era una de las cosas que más me gustaba a mí de este país. Y él me dijo a mí, yo le dije a él, la historia de este país me fascina, la historia de este país es muy bonita. Y tú sabes lo que me dijo ese señor, pero la de tu país no se queda atrás. Tu historia es fascinante. Digo yo, ¿y tú sabes de la historia de mi país? Dice, yo sé mucho de la historia de tu país, porque es fascinante. sí. Y es verdad, nuestra Entonces, historia ha sido, nosotros hemos sido bastante No, y resilientes. Y usted verá también, luego después le vamos a decir qué lo que con qué lo que es. Sí, Wow. mire, en América no hay un país que tenga más historia que la República Dominicana. Y eso yo no lo digo porque soy dominicano, sino porque ahí fue donde empezó todo y donde se dieron más eventos que en todas las otras Usted partes. lo dice, usted Todos lo los está otros países diciendo. tuvieron una guerra de independencia. Sí, Nosotros pero yo tuvimos tres. le voy a decir, Tres. usted lo está diciendo con clase. Póngalo aplatanado. No hay un país que tenga más coco que nosotros. Nosotros tenemos coco. Esa es la Nosotros palabra. los dominicanos, Tenemos coco. para que cualquiera que esté escuchando este programa debe de saber que tenemos solvencia testicular. Vuelvo y repito. la Oiga, palabra. entonces vamos al Sí, hecho va, de porque que si el vamos- generalísimo Santiago Rodríguez ya tenía todo armado para empezar una gran revolución y tomar por asalto las fortalezas y los cuarteles de los españoles el 27 de febrero del año 1863. 63. Pero resulta que unos días antes, saliendo borracho de una gallera, el coronel Norberto Torres va caminando y una patrulla de españoles le pasa por el lado y lo ve borracho y se burla de él. ¡Adiós, paisano! ¿Qué lo que, borrachón? Y dice Norberto Torres, paisano yo de ustedes, dentro de 5 días ustedes van a ver lo que se les va a caer El encima. borracho. ¿A los españoles? Ya andaba el rumor de que había una conspiración contra España. Y cuando este coronel dice eso, que dentro de 5 días Y eso ustedes verán lo que se le va a venir encima. Y eso que estaba mismo borracho. Le cayeron atrás y trataron de, pero se le escapó. Pero los soldados españoles fueron rápidamente a la fortaleza, dieron notificación de lo que había sucedido y comenzaron a apresar a todos los sospechosos. Pues oye, hombre, nos encontramos con un jodido borracho en el camino y nos amenazó. Dice que en 5 días, pues, va a haber una revuelta fea contra nosotros. Sí, y entonces, Vamos a empantalonarnos y vamos a decirle a estos dominicanos que lo que. sí, entonces ahí viene el general Lucas Evangelista. Cuando ve que están apresando a los dominicanos patriotas, se adelanta al plan que tenía el generalísimo Santiago Rodríguez y tomó por asalto la fortaleza de Guayubín. Cuando van esa misma noche, porque fue la misma noche del 22 de febrero, y cuando van y le informan a Santiago Rodríguez que Lucas Evangelista había tomado la fortaleza que él pensaba tomar el día 27 y la tomó Lucas Evangelista el día 22, dio un pisotón en el suelo rabioso. ¡Carajo, me la hizo Lucas! Que de ahí está esa expresión de muchos ibaeños que cuando le hacen algo, de ¡carajo, me la hizo Lucas! Fue por eso, pero o sea, porque él no sabía. Lucas se adelantó y dijo lo que iban a Sí, hacer. porque iban a atacar la fortaleza de Guayubín el día 27 de febrero y Lucas Evangelista la atacó el 22. Mierda, Lucas metió Cuando la Santiago Rodríguez estaba acostado en su casa.
Pero él no sabía que era que estaban apresando y que Claro. hubo que hacer lo que hubo que hacer rápido. Sí. Ahí se mantuvieron los patriotas restauradores, porque ya ahí empezó la restauración, peleando en condiciones desiguales contra los españoles. Es necesario buscar 2 micrófonos para 2 moscas que andan por ahí, pero no importa. Ellas quieren hablar, quieren dar su opinión, las moscas. Vamos allá. Y se mantuvieron peleando, pero en condiciones desiguales, contra un ejército poderosísimo. Y las armas que estaban esperando de Haití no acababan de llegar hasta que el 16 de agosto de ese año, o sea, 4 meses después, llegan entonces ya las armas procedentes de Haití, y en la misma frontera donde está el pueblo de Capotillo, el cerro de Capotillo, La ahí región. mismo cruzan las armas y ahí se produce el grito de Capotillo y empieza ya formalmente la guerra de la restauración. Ok, una pausa ahí. Las armas. ¿Fueron los haitianos que se las ofrecieron? Fueron los haitianos los que le dieron una gran cantidad de armas. El ¿Por qué? presidente Fabre Gefrard le Pero- dio una gran cantidad de armas a los restauradores porque ellos dijeron que era España la esclavista la que estaba ahí. Y de Y hecho que- España O sea, porque los atacaba a haitianos Haití. también estaban sufriendo las mismas problemáticas. No, oye lo que pasa. Los haitianos en ese entonces se aliaron a nosotros porque los haitianos tenían pánico de que una potencia grande nos invadiera a nosotros porque Y- ellos sabían y que ellos también iban ellos- y también ellos sufrían la porque, consecuencia. No, porque ellos saben que si nos invaden a nosotros de este lado, ellos saben que lo siguiente iban a ser ellos. Claro, claro. Entonces, ellos les convenía mejor pelear contra nosotros a enfrentar una potencia grande. Entonces, por eso, como usted dice, el enemigo de mi enemigo, Es mi amigo. Tapia. Es pues, mi amigo. sí, Tapia, pues ahí hay que darle un puntico a ellos entonces. sí. Sí, se le da ese punto. Esto es historia. Claro, Esto es se le da historia. el punto. Por encima de los problemas que tengan las naciones, la historia está ahí y no se puede distorsionar. Pero con su segunda. Ah, no, yo me imagino que ellos lo hicieron con su segunda intención. claro, después que se acabe que saquemos aquello, entonces nosotros le caemos. A ustedes. Sí, ese era el plan. Eso hasta yo lo hago. Pero ese era el plan. Sí, entonces, ¿qué sucede? Política, porque compadre. Ese plan venía ya desde Sánchez. ya lo habían hecho desde cuando Núñez de Cáceres. Exacto. Entonces ahí Ya es lo donde habían se hecho. produce lo que se llama el grito de Capotillo, que hay que aclarar que ahí en ese punto hay una estructura que es Un monumento. un monumento que lleva ese mismo nombre, el Sí, grito que de Capotillo. ahí se dio nuestro segundo intento libertario. O sea, la independencia de 1844 y la de 1863. Porque decimos que la independencia efímera no fue con combate. O sea, realmente no fue una independencia. Fue un intento de 2 meses. Ok. Bueno, pues Pues ya estamos armados. Vamos al mambo. se nombró un gobierno revolucionario de la República en Armas y se elige al presidente José Antonio Salcedo, Pepillo Salcedo, Pepillo Salcedo. que era tremendo combatiente, un hombre de luces. Lo eligen presidente, pero comienza la lucha de clases entre los revolucionarios. Anda pa'l carajo. Ahora Nosotros es que, siempre- que yo soy mejor que tú. No, que no, yo no, soy no, no, más no, alto no. que tú. Eso. No. Recuerden que la clase social a la que pertenece una persona se determina por el lugar que ocupa en las relaciones de producción. Si no, pregunte allí en la India que hay un problema de casta, que eso no han podido Sí, pero abolir. yo digo clases sociales. Entonces, resulta que las personas que pertenecen a una clase social persiguen su beneficio para su Claro, clase. claro. Y esos beneficios les reducen los beneficios a los de la otra clase o se los eliminan. Entonces chocan. Y llega un momento en que las personas de diferentes clases sociales adquieren forma de vivir, gustos. Por que encima llega un de los momento que demás. no le gusta ni siquiera la música que baila el de la otra clase social Sí. y terminan odiándose muchos. Pues resulta que cuando se elige el gobierno de la restauración, Pepillo Salcedo presidente y el general Ramón Mella vicepresidente, no fue de que el que tiró el trabucazo y más nada, porque a nosotros no nos dicen nada de Mella.
No, que disparó el trabuco el 27 de febrero, pero ella fue mucho más que muchísima eso. especulación, que fue que se zafó, que... Sí, no, eso yo no lo digo ni de relajo, digo que se le cayó el trabuco. Ven acá, qué falta de respeto es un hombre que era tan bravo como Bella. Sí. Lo que sucede es que los intelectuales formaron un gobierno que no le gustó a los generales que venían de abajo. Todos los generales que habían sido peones de finca, vendedores de leche, dependientes de pulperías, como Gaspar Polanco, Ulises Heró, Pimentel, odiaban a los militares, generales también como ellos, pero que venían de las clases altas. Entonces, ellos despreciaban, por ejemplo, a gente que tenían tantas luces como Pedro Francisco Bonó, que es el primer sociólogo dominicano, el primero que estudió la psique del dominicano, Pedro Francisco Bonó. La idiosincrasia. La idiosincrasia, pero también Ulises Francisco Espaillat, un prominente abogado y sociólogo de Santiago de los Caballeros que apoyó al gobierno de la Restauración y fueron ministros. Pues que resulta que los generales de Concho Primo, como le llamaban, generales analfabetos como Gaspar Polanco, le dieron un golpe de estado al presidente Pepillo Salcedo. ¿Qué? Y lo deportaron, lo deportaron para Haití y lo mandaron con el general Luperón para que lo entregara en la frontera a los haitianos. Pero Gaspar Polanco le secreteó al oído a Luperón: fusílalo en el camino. Ay, santísimo. Luperón era un hombre de historia. Luperón tenía sentido de historia y no iba a cargar con una responsabilidad tan grande. Pues dijo, no, mi orden es llevarlo a Haití y a Haití yo lo voy a llevar. Y lo llevó. Pero en el camino se le aparecen el general Benito Monción, un héroe de la Restauración y de la Independencia, pero que estaba haciendo vagabundería, apandillándose con Gaspar Polanco y Pedro Pimentel, tratando de que Luperón le entregara al prisionero para ellos fusilarlo. Y Luperón dijo que no, y a la mala, apuntándose con armas, dijo que no, y no se lo entregó. Cuando llegó a Haití, por el problema que había entre los dominicanos y con los españoles haciéndole exigencia y vigilándolo, Haití se negó a recibir al expresidente Pepillo Salcedo y lo devuelven para ver qué van a hacer. Bueno, pues ahí llega entonces una comisión de los coroneles Agustín Mazagó, Ulises Heró, Lilis, otro de Pedro María Pimentel, y le quitan a Luperón al prisionero para ellos llevarlo por orden de la presidencia. A Luperón no le quedó más remedio ya que entregárselo. Pues ellos, en vez de irse a Santiago a entregarlo, obedecieron la orden secreta que le habían dado, se fueron a la playa de Maimón en Puerto Plata y lo condenaron a fusilarlo, a morir por fusilamiento. Lo fusilaron ahí. Cuando lo iban a fusilar, como último deseo, el presidente Pepillo Salcedo pidió que a Pimentel que cortara una vara de su misma estatura. Pimentel fue, le dio una orden a un soldado y cortan una vara, la miden, ¡pah! Toma tu vara. Dicen, no, esa vara es tuya. ¿Qué? Con esa misma vara a ti también te van a medir. Con esa misma vara te van a medir. Ay, vamos a hacer una pausa ahí para decirle a nuestros redes videntes, señores, para ponerlo en contexto a ustedes, estamos desarrollando lo que fue aquella epopeya, ¿verdad? Se podría decir. Epopeya histórica. Aquella epopeya histórica de nuestro país, la República Dominicana. Y de paso, llegar hasta lo que fue la restauración. Todo esto que está explicando Tapia es con la finalidad de enseñarle a ustedes por qué la República Dominicana celebra los 16 de agosto el Día de la Restauración. Así que yo espero que si ustedes están mirando este contenido
y le gusta, que se suscriban y que lo compartan para nosotros poder seguir entonces subiendo contenido de este y de otro tipo. Vamos a seguir, Tapia, y entonces para ir acortando un poquito ya la información, porque estamos llegando a la parte final. Ya. Queremos llegar ya a ese hecho cuando se produce lo que es ya esa situación de que ya nos vamos a declarar el renacimiento de la República Dominicana. Pero que ya llegamos el 16 de agosto. Por lo cuando que el pasa grito de es, Capetillo se inició la guerra de la restauradora. Sí, lo que pasa se es formó un gobierno. que esa guerra, lo que pasa es que eso que usted dice, ese conflicto, ya se declaró ese día, pero nos mantuvimos peleando guerras de guerrilla durante 2 años. 1 año y 7 meses. 2 Porque, años. exacto. Bueno, prácticamente. Porque toma en cuenta que desde febrero se estaba peleando. Bueno, 2 años. Sí, ya todos esos problemas, ya todas las pérdidas que habían llegado y toda esa gente que habían, por decir, ya muerto, es producto de eso mismo, Ajá. producto de esa Sí. situación que se quería lograr. Pero yo quiero llegar es ¿qué pasó con Pedro Santana, el traicionero, después de toda esta situación de haber recibido el arma que le dio Haití, después de toda esta parafernalia? ¿Qué pasó con ese señor? Ellos, los revolucionarios, los independentistas, los restauradores, recibieron las armas de Haití y pelearon contra los españoles y contra Pedro Santana. Ahí es que Porque quiero Pedro llegar. Santana, hasta el último día de su vida, se mantuvo peleando contra los restauradores. Murió peleando contra los independentistas. Por eso no es héroe. Entiéndanlo, señores. Pedro Santana murió siendo un enemigo de la República Dominicana. Entonces, no se puede considerar como un héroe nacional. No, que un traidor no. a la patria. Ok. Vendió el país por 150,000 pesos y por un título nobiliario. Y cuando estalla la guerra para sacar a los españoles, Pedro Santana está peleando junto con los españoles. Claro. Y resulta que ya habría que ser, bueno, se volvería loco el sociólogo que quiere entender por qué pasaban esas cosas, pero es simple y llanamente lucha de clases. A la guerra hay mucha gente que van por patriotismo, a pelear por el país, pero hay otros que lo que van es en busca de beneficios personales. Claro, la mayoría de las guerras. Entre los restauradores había mucho tigueraje. Había un tal Pedro Florentino de la Vega, por ejemplo, que lo nombró el gobierno de la restauración de Gaspar Polanco y después que le dio el golpe de estado a Pepillo Salcedo. Y no pudo haber sido un chin de más para allá, porque yo soy de La Vega. Bueno, pues. No sería de Moca, no sería de Moca por ahí. Él era de La Vega, ese Ay, sinvergüenza. me va a meter ese hombre ahí de Pedro Florentino. Lo nombran jefe del este y del sur de acciones militares. Y por donde ese hombre pasaba no quedaba una chiva. Él lo que se dedicaba era a robar y a fusilar gente. En Baní le metió tanta candela a los banilejos, Pedro Florentino, que los banilejos terminaron simpatizando más con los españoles que con los restauradores. Eso es parte de la idiosincrasia del dominicano. El dominicano te dice a ti, mira, yo voy a hacer esto y esto, pero tiene que... Sácame lo mío. Tiene que sacarme lo mío. Yo voy a hacer esto, pero es por aquello. Yo me imagino Sí. que ahí hubo personas que decidieron coger las armas, pero pensando en lo que iban a recibir, con lo que se iban a quedar. O sea, la mayoría eran patriotas. Pero independientemente de lo que pensaran, hay que agradecérselo. Hay que agradecérselo Porque nos liberaron de ese yugo. Nos liberaron de ese yugo. ¿Y qué sucede? Que ya para el año, ¿cómo le digo? El 3 de marzo del año 1865, después de 2 años de guerra, ya la corona española, que era derrotado los ejércitos en todas partes por los restauradores. Era en ese tiempo la reina Isabel, ¿verdad? ¿sí? Todavía. Isabel II. Isabel II. Ajá. Sí, tuvieron que retirar las tropas y los funcionarios y darle la libertad al pueblo Con esta dominicano. gente no puede nadie. Recuerden, 3 de marzo del año 1865. Pues hombre, no sabía yo que los dominicanos tenían tantos huevos. Sí, bueno, pues... Entonces, ¿en qué fecha? ¿Hay una fecha registrada de cuándo fue que mataron a Pedrito? 18 de julio de 1864. De 64. Sí. ¿A qué Pedro? A Pedro Santana. A Pedro Santana. Sí, pero él murió ya enfermo en su cama. No murió combatiendo. Él no murió combatiendo. Ah, bueno. Pedro O sea, Santana... él pagó su
Todavía le está pagando porque el diablo tiene que estar dándole candela y puya todavía. Porque ese castigo Y con es eterno. candela y puya, No, y hasta el diablo hasta el diablo huye. Y Joaquín Balaguer, en un discurso en su libro El Centinela de la Frontera, Ajá. dice Joaquín Balaguer que el general Pedro Santana, por sus actos criminales, a su juicio, dice Joaquín Balaguer, debería ocupar el último lugar en la escala humana. Sí, yo recuerdo que Balaguer se pronunció en un panegírico que le hizo una vez que lo estaban, no sé si era mudándolo, sacándolo del panteón. Ahí él leyó algo. después Yo estaba que- muy niño Pero cuando entonces, eso. Y después... Y dijo algo muy- Y Sí. después que Joaquín Balaguer dijo eso de Pedro Santana, entonces él llevó sus restos despreciables al panteón, Al panteón de la patria. Ahí fue que él Ahí hizo. colocó sus huesos frente a los de María Trinidad Sánchez que él fusiló, al lado de Duvergé que él lo fusiló, al lado de los hermanos Puello que él los fusiló. Pero a Balaguer lo Hay cuestionaron como mucho por eso, 15 ¿verdad? héroes Todavía de la hasta hoy. independencia. Hasta hoy A todavía. Balaguer lo cuestionaron mucho por Hasta eso. hoy lo siguen cuestionando. Y llegará el Sí. momento en que nosotros tenemos que sacar del panteón de los héroes esos restos de Pedro Santana y hablado mucho. que se lo lleven para Tomayor, que de ahí era donde él estaba, en el Seibo, Tomayor, por ahí, Una fosa que lo común tienen ahí, para por allá. ahí, una Señores. fosa común. Yo espero Sí. que si hay alguien que tenga un comentario opuesto a esto que dice nuestro querido Tapia, lo que estamos hablando refute, aquí, pero- pues que no lo refute, que suba su comentario ahí y entonces nosotros le damos seguimiento y corroboramos cualquier idea que usted tenga. Pero desde el punto de vista de lo que vemos y lo que escucho yo, podría yo deducir que el hombre tenía una cuota de culpa en todo lo que hizo y que fue traicionero porque Fue dos traicionero veces- desde el inicio. Traicionó a las 2 semanas de empezar la guerra de independencia. Comenzó a fusilar, le dio un golpe de estado a los trinitarios y comenzó a fusilarlo a todos. Y después le vende el país a España por 150,000 pesos fuertes. Y luego se mantiene durante esos 2 años peleando junto a los españoles en contra de los patriotas. Esas son las cosas que muchos santanistas no quieren ver. Que no, que el héroe de la batalla de la carrera, pero no. Cuando se desarrolló la batalla de las carreras, ahí, en Baní, en el límite entre Baní y Azua, Pedro Santana estaba mandando a sus lugartenientes desde Sabanabuey, de su campamento. Él no peleaba. El que estaba peleando ahí eran los generales José María Cabral, Juan Pablo Duarte, peleó que- en esa que batalla. ellos se encontraron. Ajá. Sí, peleó. Y cuando derrotaron en esa batalla a los haitianos, Duarte propuso que lo persiguieran ahora que estaban en desbandada y Santana dijo que no, que no, que no. Y cuando Duarte insistió, pues metió preso a Duarte y lo mandó preso para Santo Domingo. O sea que, Bien. pero Bueno. para terminar, ya para concluir, fue un ejemplo que aunque eran enemigos entre ellos, entre las diferentes clases sociales que componían a los restauradores, entre ellos reinaba el patriotismo y gracias a eso pudieron derrotar al poderoso ejército español y restauraron la República Dominicana. Y eso fue un ejemplo que nuestros vecinos de Cuba y Puerto Rico, que eran las 2 últimas colonias que le quedaban en América a España, Me imagino que dijeron, ¿Y qué ustedes, lo que? ustedes son fuertes. comenzaron, entonces comenzaron Comenzaron su ellos revolución. también a conspirar, se organizaron y el 23 de septiembre del año 1868 en Puerto Rico estalla el Grito de Lares, donde está Eugenio María de Hostos, Ramón Emeterio Betances, junto con muchos patriotas puertorriqueños y muchos veteranos de la Guerra de la Restauración dominicanos peleando junto con los boricuas en contra de los españoles. Ayudándolo como Sí, siempre. pero fueron derrotados porque el ejército español en Puerto Rico era muy fuerte. Los patriotas no pudieron, Estaba fueron muy ácido. derrotados. Pero 2 semanas después del grito de Lares en Puerto Rico, 2 semanas después, Nos fuimos para Cuba. el 10 de octubre de ese año 1868, en Cuba se insurrecciona contra los españoles el general Carlos Manuel Céspedes, acompañado de Luis Marcano de Baní, Joaquín Marcano de Baní, los hermanos Chala, capitanes de Baní, el general de división Modesto Díaz Banilejo y su hijo Lucas Díaz Banilejo,
todos esos vanilejos estaban juntos a los cubanos peleando en la en la declaración de independencia de Cuba. O sea, y esos sí ganaron, esos sí pudieron ganar. Que a esas 3 islas nos une algo en común. La Tenemos historia. algo en común Y en la historia. que para finalizar también, esa restauración de nosotros sirvió para poner a los vecinos en taquicardia, porque los vecinos dijeron, espérate. Mira lo que hicieron los domis. Con esa gente no se puede. Entonces dejaron de pelear, de querer invadirnos. Hasta hoy no invadieron directamente en conflicto. Lo que se pusieron a pelear orillita en la frontera. Dejaron de querer invadirnos para pelear orillita en la frontera porque están diciendo, no, con esta gente no se puede pelear. Con los domis no se puede, Y que ¿no? están mirando que le ganamos toda la guerra de guerrilla. La 14. La 14 se la ganamos. grande batalla. Grande batalla se la ganamos. Después vieron que nosotros le ganamos porque lo que pasa es que en la restauración, la guerra de restauración, no se armó una guerra, un solo conflicto. ¡Bam, bam, bam! No. Por mucho. Era... Nosotros somos duros en guerrilla. Somos duros en invocación, nos encontramos allí. Blam, 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 vámonos. Nada más no es la vuelta que sabemos hacer, no. Nosotros sabemos coger las armas también. Un día de esto tenemos que hablar de la Escuela Militar Dominicana. Sí, Ese pero es un tema, mire, que hay que tratarlo porque fue Mella, el estratego, el que trazó la línea de cómo se debía combatir para vencer a los españoles. Y dio resultados. Si no hubiera sido por Mella, ese escrito, un manual de guerra de guerrilla que escribió Mella, que decía todo lo que había que hacer. Antes Wow. De finalizar, le voy a mencionar 3 nombres y usted dígame la importancia de cada uno en la historia de nosotros. No tanto en la historia, sino En esa gesta. en esa guerra de restauración. Santiago Rodríguez. Santiago Rodríguez, el iniciador supremo de la restauración. Caballete. Que los generales de Concho Primo lo mandaron para la porra. Lo desencantaron y se fue para su finca, se retiró y se dedicó a su crianza y a su sembradío porque lo boicotearon los Gaspar Polanco, los Gregorio Luperón, los Pimentel. No lo dejaban hacer nada. El otro. Exactamente, Gaspar Polanco. Y Monción, ¿cómo es? Benito Monción. Benito Monción. Un gran héroe, un gran guerrero de la independencia y de la restauración, pero que se apandilló también contra el presidente, contra el ilustre presidente Pepillo Salcedo y contra también obligaron a renunciar a Espaillat. A Ulises Francisco Espaillat. Ajá. Y por último, que mucha de gente dice que sí, otros dicen que no, que fue el mayor, otros dicen que fue principal, pero no fue el más aguerrido, Gregorio Luperón. Muy buena pregunta. La primera espada de muy buena pregunta. No, así no que lo llaman. Muy buena pregunta. La primera espada Se le tiene como la primera espada de la restauración, pero no. La primera espada de la restauración lo fue el general Gaspar Polanco, que era el jefe. Tapia. Era el jefe. Yo le agarré Oiga la lo que le cola estoy al hablando. caballo de Gregorio Luperón en Santiago. Oiga, bueno, pues oiga lo que le estoy diciendo. Tapia, no me tumbes ese santo. Yo me he tirado como 5 fotos No agarrándole la cola no a ese digo que caballo. no tenga valor. Lo que estoy diciendo es que la primera espada de la restauración lo fue el generalísimo Gaspar Polanco. Generalísimo. O sea, era Luperón más guapo. era general. Era más guapo que Luperón. Eran guapos No los es dos, eso. pero que este era el jefe de este. Ah, ok. Entonces la primera espada no puede ser primera espada si hay uno que le da las órdenes y le dice lo que hay que hacer. Coño, entonces, ¿por el qué a jefe Gregorio militar. Luperón tiene su estatus y el otro por no? por lo mismo que estaba diciendo Tapia, no se viró, porque los otros se viraron. Ah, Sí, pero bueno. Luperón hizo algo y fue que después que terminó la guerra restauradora y comenzaron los gobiernos de la restauración, ya la República Independiente, se asoció con la luminaria más famosa de la República Dominicana, con los combatientes más aguerridos, con los librepensadores, y fundó el Partido Azul. No. Que ese partido... No. Espérate. Tapia. No. Hay una equivocación. Mucha gente. Dale. Ok, ese partido cogió más valor
más valor luego de la restauración, pero ese partido viene rodando desde 1857. Ay, Sí, porque estamos hablando de Báez. sí. Pero estamos hablando de los tiempos de Báez. Exacto. Sí, pero en en su guerra contra Pedro Santana, que Báez y Pedro Santana, como sabemos, eran enemigos. Ajá. Venían ellos, pero ya formando ya como el equipo restaurador, que hasta ese nombre le pusieron el Partido Azul. Le pusieron el nombre El Partido Azul. Azul. Ya ahí ese prestigio de él como líder máximo de ese partido fue que lo catapultó y ahora lo tienen como la primera espada de la restauración, pero no lo fue. La primera espada lo fue Gaspar Polanco. Pero casi pierde todo ese título por el apoyo que le tenía a Lili. Sí, porque es que... La suerte que el hombre se dio cuenta a tiempo y le sacó los pies, pero si no iba a quedar manchado. No, y quedó mal, porque fíjense que Luperón le hizo la vida imposible al presidente Francisco Gregorio Virgini, que lo obligó a renunciar para poner a Lili. Y después que Lili le echó mano a la ñoña, le apuntó los carabinas ¿Y quién a la Gregorio suelta? Luperón, lo deportó. Y antes de irnos, una última pregunta. Según Juan Bosch, la guerra de restauración fue la guerra más importante del país. ¿Piensa usted que fue así? Yo mismo ahora, después de haber escuchado todo esto, yo mismo pienso igual. Quizá pero usted también piensa que fue más importante que la de la independencia. Pero es que esto es lo que le pone el sello. Esto es lo que dice ya, ok, oye. Porque está bien, no independizamos. Ajá. En la independencia no hubo mucho efecto porque Pedrito estaba de por medio y no nos dejó que nosotros nos consagráramos. Pero entonces vino derramamiento de sangre, vinieron toda esa pelea y todos esos fusilamientos. Entonces, después de toda esa quemadera de pólvora, después de todos esos tiros, después de toda esa sangre rodando, y llegar hasta aquí, hasta el 16 de agosto, esto es un hecho muy importante. Sí, y que hay Por algo eso que hay que es tomar. que, mi gente, quiero decirle a ustedes, o le dije al principio, para mejor conformar la palabra, todo esto que hemos nosotros dicho aquí, todo esto que Tapia y Gaby han expuesto, es un pasaje por todos esos hechos históricos, todas esas cosas que pasaron, todo ese derramamiento de sangre, toda esa estrategia. Entonces, para llegar hasta lo que fue exactamente esa restauración, para nosotros ya consagrarnos y decir, oye, nos dimos el gustazo, sacamos a los españoles, no le dimos el gusto a Pedro Santana, ese traicionero. Entonces ahora vamos nosotros, este 16, a decir que ya sí en verdad somos libres y de aquí en adelante es que este país va a decir qué es lo que. Entonces, es un hecho que... Sí, oye, ¿está con Juan Bosch usted? Pero sí, claro que sí. Sí, porque es que para la independencia, como ya sabemos, entre los dirigentes que estaban peleando contra Haití, había muchos que no querían a los haitianos, pero querían que viniera España, o querían que viniera Estados Unidos, o querían que viniera Francia. Incluso había algunos que simpatizaban con Alemania, con que Alemania fuese. Ay, mi madre. Oye, ¿por dónde hay del asunto ya? Sí, porque Alemania era un país muy desarrollado en esa época y era nuestro principal comerciante, el que nos compraba todo el tabaco, todo el café. O sea, tenía mucha influencia Alemania en ese entonces. No era la Alemania de Hitler, aclaremos eso. Pero no había sentimiento de patriotismo durante la independencia en los primeros años, pero ya en la restauración los dominicanos estaban convencidos ya de que querían ser dominicanos, que no querían ser ni españoles, ni ingleses, ni nada. Que ya ahí todo el mundo estaba empantalonado. Bueno. Empantalonado. Y entonces, ahí es que viene lo que se produjo 16 de agosto. Por eso, señores, quisimos llevarle a ustedes toda esa información, lo que fue ese recorrido, y para que ustedes entiendan por qué se produce esa celebración de lo que es el 16 de agosto, Día de la Restauración, que de hecho ese es el día que se ha tomado para que el presidente... ahí rendición de cuentas, rinda cuenta, y si es presidente por primera vez, pues ahí haga lo que es el recibimiento de mando. Y día grande 2 veces. Exactamente. Día de eso y día de comer. Así que miren, quisiéramos seguir
el tiempo es muy corto, nuestra historia es fabulosa, es una historia muy bonita, tiene mucho de qué hablar. Quizás en otro momento podamos seguir compartiendo con ustedes todos estos datos. Pero por el momento tenemos que dejarlos hasta aquí. Así que, mi gente, si llegaron hasta el final, espero que les haya gustado. Y no olviden de No olviden suscribirse. Denle like, compartan, hermanos. Así que, hasta la próxima, mi gente.